Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que se conectan lunes con lunes. Es una gran bendición que puedas seguirnos y puedas estar escuchando pues, los mensajes que el Espíritu Santo nos da. Bienvenidos a Una Palabra a Tiempo. Te animo, comparte estas transmisiones porque sé que van a ser no solo de bendición para tu vida, sino también para aquellos que necesitan oír las buenas nuevas. Y pues vamos a orar. Hay una palabra de parte de Dios muy importante para tu vida, para tu familia, que te va a bendecir. Padre, gracias en este tiempo. Gracias porque nos permite recibir tu palabra. Y gracias, Espíritu Santo. Háblanos de una manera clara, práctica y sencilla que podamos entender y comprender. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues acompáñame por favor el Evangelio según San Marcos capítulo 35. Versículo 40. Fíjate esta historia de la escritura. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron diciendo, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les preguntó a Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y bueno, en esta historia, en el Evangelio según San Marcos, Dios da instrucciones y les dice claramente hacia dónde iban a ir. En el caminar con Dios, Dios siempre habla a través de una palabra en nuestras vidas. Qué importante que tú tengas una palabra de Dios. La palabra que Dios les dio, les dijo, crucemos al otro lado. La versión 60 dice, vayamos al otro lado. Jesús estableció que ellos iban a ir al otro lado. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él les dijo, vamos al otro lado. Pero hay situaciones en nuestra vida y circunstancias que nos llevan a pensar y a tener temor y a veces, escucha, ese temor limita lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy yo quiero animarte y recordarte que si Dios te dijo que te iba a estar contigo, que no te dejaría y que Él te iba a llevar al otro lado, Él es fiel y justo para cumplir todo lo que ha prometido. Jesús y sus discípulos, escucha, iban en camino en la barca cuando se desató esa tremenda tormenta. Fue una tempestad que había ahí, según historiadores, dice que por vientos que convergían, y en ese lugar dice que se levantaban de repente olas muy grandes. O sea, lo que ellos vivieron, ellos eran pescadores. Lo que ellos vivieron fue terrible, no era cualquier cosa. Pero ellos tenían una palabra de parte de Dios. Y escucha, hay problemas y adversidades tan fuertes, tan difíciles, que tú sientes literalmente que tú dices, yo de esta no voy a librarla, de esta no voy a salir. Yo me he encontrado con personas en la iglesia que me han comentado, pastores, que de repente han venido sobre mi vida pensamientos de muerte y me he sentido con dolores. Y con todo esto de la pandemia, algunos que han sentido que les falta el aire y dicen, ya me enfermé y si me muero. Entonces, a veces, amado, escucha, es tan fuerte el entorno, es tan fuerte esa tormenta, que si quitamos nuestra mirada de la palabra que Dios nos ha dado, nos puede hacer ahogar y nos puede hacer sucumbir. Pero Dios desea que en medio de toda esa oposición, tú estés firmemente tomado de esa palabra, que tú no te detengas, que te regocijes, porque Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Dios es fiel y justo para cumplir lo que Él te ha prometido. Pero escucha, el reclamo de los discípulos es el reclamo como actualmente a veces en medio de situaciones que no entendemos y que son contrarias. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos?
Y esta palabra tiempo lleva el título de Señor, ¿no te importa? A veces se escucha que pensamos que al Señor no le interesan nuestros problemas. A veces pensamos que Dios no va a hacer nada en medio de nuestra situación. A veces pensamos que Dios no va a intervenir. Y Jesús mismo permitió, escucha, yo no sé si Él en verdad estaba dormido o si Él permanecía porque Él estaba probando la fe de sus discípulos. Porque Él claramente les había dado una palabra. ¿Cuántas veces, escucha, hemos hablado nosotros así en cuanto a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Yo te compartí acerca de que mi papá partió con Dios. Y aunque yo oré y mi mamá oró y mis hermanos oraron y nuestra oración fue la siguiente: Señor, sánalo completamente o llévalo a tu presencia. No queremos que Él sufra. Pues Dios optó por lo segundo, no por lo primero. Él lo sanó en un tiempo. Mi papá estuvo muy bien. Oramos y fue un milagro, porque por lo que él tenía, hay gente que en una semana o 2 semanas se va, o sea, muere. Pero sin embargo, Dios permitió que él estuviera casi 1 año con nosotros y que estuviera bien. Pero de repente pasaban pensamientos en mi mente y yo le decía, bueno, Señor, ¿y por qué se fue? Y no sería que tú nos hubieses permitido que él estuviera el año que entra con nosotros. Pero Dios tiene un tiempo y Dios tiene un momento, y a veces cuestionamos a Dios. A veces le podemos decir al Señor, Señor, ¿no te importa que no tenga para pagar la luz? ¿No te importa que no tenga para pagar la renta? ¿No te importa que tu hijo no tenga para cubrir esta necesidad? Señor, ¿no te importa que estamos viviendo una crisis? Señor, ¿no te importa esta pandemia? O sea, no vas a hacer nada en medio de esta pandemia, no vas a intervenir. Señor, ¿no te importa que ya subió el precio de la tortilla, el precio de la comida? Señor, ¿no te importa que ya me subieron la renta? Y cuando uno escucha, entra en crisis, suele cuestionar y suele hacer un lado lo que Dios ha prometido. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios ha prometido que Él va a suplir y que Él va a bendecir. Pero a veces, humanamente hablando, decimos, Señor, ¿no te importa lo que estoy viviendo? Señor, ¿no te das cuenta que estoy sufriendo? Señor, ¿no te das cuenta cómo me siento? Me siento solo, me siento triste, siento que tú no me ayudas, siento que me dejaste. El propio Hijo de Dios se vio en una situación real y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero algo que Dios quiere que aprendamos es que podamos confiar en su palabra y no decir tan solo, Señor, ¿no te importa? Muchas veces, escucha, amado y amada, Dios nos ha respondido y ha hecho tantos milagros, pero nos pasa como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Dios le mostraba una maravilla, un milagro, y al rato ellos estaban renegando. Ellos renegaron por el maná, ellos renegaron por las codornices, ellos renegaron por la falta de agua, ellos renegaron porque los perseguía el ejército, ellos renegaron por muchas cosas, y en cada situación ellos vieron la mano y el poder de Dios, como Dios los pasó en medio del mar en seco, como Dios los alimentó, como Dios les dio agua de la peña. Y a veces vemos tantos milagros y renegamos y le decimos, Señor, ¿no te das cuenta? Dios desea que podamos aprender, que podemos confiar en su palabra. Su palabra es fiel y verdadera. Dice la misma Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Dios afirma en su Escritura y dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Así que Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy el que te llevo en mis brazos y mi perfecto amor echa fuera el temor. Si Dios te dijo, si Dios te habló, si Dios te habló acerca de algo, Él va a cumplir su palabra. Así que no digas, Señor, ¿acaso no te importa? Yo no sé qué estés pasando, viviendo, pero es necesario que tú te acerques a Dios. Y yo quiero invitar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que recibas a Jesús en tu vida. Y vamos a orar, amados. Aquellos que no tienen a Cristo, dile conmigo, dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento y te confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por venir a mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Te alabo y te adoro en Cristo Jesús. Amén y amén. Si
Si tú acabas de hacer esta oración o tú ya la habías hecho un tiempo atrás, pero lo acabas de hacer de nuevo, te felicito. Dios te bendiga. Entras y eres parte de la familia de Dios. 3 cosas importantes, tú que acabas de hacer esta oración. Número 1, platica con Dios día a día. Ora a Dios. Número 2, lee la Biblia cada día, importantísimo. Y número 3, congrégate, amado y amada. Congrégate. Dios es bueno. Y bueno, para cerrar este tiempo, quiero compartirte una palabra más. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios va a permitir situaciones y circunstancias, pero acuérdate de no decir como los discípulos: Señor, ¿acaso no te importa? Porque Dios sí le importa. Aquel que entregó a su Hijo, ¿cómo no te daría juntamente con Él todas las cosas? Oramos y le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás interesado en nuestras vidas. Gracias porque nos has dado palabras y promesas que nos fortalecen en medio de estos tiempos, en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de crisis económica, en estos tiempos de inseguridad, pero tú estás con nosotros, Padre, y tú eres fiel porque tú nos has dado palabra de que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a abandonar, y creemos que estás todos los días, como tú afirmas en tu Escritura, y hasta el fin de este mundo. Padre, en ti estamos confiados y te entregamos toda inseguridad, todo temor, y te pedimos perdón si te hemos cuestionado y te hemos dicho: Señor, ¿acaso no tienes cuidado? Señor, ¿acaso no te das cuenta? Te pedimos perdón, Dios. Ayuda, Espíritu Santo, a que podamos estar firmes en tu palabra, y te damos gracias por tu infinito amor y por tu bendición. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, amados, esta es una palabra a tiempo, y el tema fue: Señor, ¿acaso no te importa? Dios está interesado por ti. Comparte esta transmisión. Te esperamos lunes con lunes. No solo los lunes, tenemos transmisiones toda la semana. Conéctate con nosotros. Somos sin límites en su presencia, y esto es una palabra a tiempo. Dios te bendiga a ti y toda tu casa. Gracias.